Mensaje a la iglesia en Sardis. El que escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. En Apocalipsis los números significan algo. Son números en el fondo alegóricos y nos quieren dar más contenido que solo el contenido numérico. Ya hemos visto que 7 significa algo completo, algo que no está dividido, algo pleno. Y cuando habla de los 7 espíritus de Dios, no está diciendo otra cosa, sino que tiene la plenitud en el Espíritu Santo. Esto ya salió al principio en Apocalipsis 1, y así es como se presenta, en este caso, al Señor Jesús. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Las 7 estrellas, que es el otro elemento que nombra, también son nombradas en el capítulo 1, versículo 20, donde ahí nos da la explicación de lo que significa. Dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Estas estrellas, digamos que es el resplandor del mensaje de las iglesias, que por cierto estaba a punto de desaparecer debido a que espiritualmente estaban debilitadas. Esa era la condición de las iglesias en Sardis, como veremos ahora. Una iglesia que no parece amenazada por doctrinas extrañas fuera de ellos. Una iglesia que no nos hablan que estaba siendo perseguida por el enemigo, por Roma, ni por ningún tipo de persecución, pero a veces los problemas los tenemos dentro de casa y los tenemos dentro de nosotros mismos. Sardis era una ciudad rodeada de una gran muralla que nos ha llegado hasta nuestros días. Una fortaleza en la cual había la parte de arriba de la Acrópolis, estaba situada con pinta de ser inexpugnable, que se conocía que era muy rica y que sus habitantes precisamente eran bastante adinerados. Como un detalle importante, sobre todo para los madridistas, todos aquellos que han oído hablar de la diosa Cibeles, a la cual le presentan las copas todos los años, bueno, todos los años no, cuando ganan alguna copa el Real Madrid y que está aquí en nuestra ciudad, esa diosa se cree que su origen y su nacimiento estaba precisamente allí en Sardis. Eso como dato anecdótico. Ciudad importante en gran manera, que tenía una gran sinagoga descubierta con todo detalle posteriormente y que había muchísimos restos de todas las civilizaciones que habían pasado por allí, y eso nos habla de lo importante que era la ciudad, codiciada por diferentes conquistadores y gobernantes. Pues Jesús en esta ocasión les vuelve a decir: yo conozco tus obras. El Señor hace alarde de esa omnisciencia que Él tiene sobre todos nosotros, y en este caso sobre la iglesia y sobre las gentes que estaban en esa iglesia, y les dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Quizás tenían fama de estar vivos, de hacer cosas, tenían recuerdos de un pasado glorioso. Tienes nombre, tienes fama. Quien te ve, quien te visita, piensa en las apariencias que das, en lo que has sido en un pasado, pero el Señor conoce la verdad, lo que hay detrás de todo aquello, de toda aquella fachada, y era una falta de espiritualidad, una falta de vida interior, les falta corazón. La sentencia diciendo: estás muerta, a pesar de la apariencia, a pesar de la trayectoria. Y lo que como iglesia hicieron en el pasado les dio una fama, les dio un nombre. El visitante puede pensar eso, que son ejemplo para ellos, pero hay una realidad interna con la que hay que luchar, y es el mantenimiento activo de la voluntad de Dios en la voluntad de esa propia iglesia, ¿no? Y el que poder luchar y poder trabajar de una manera que el Señor no te diga esa sentencia: estás muerto. Y creo que es una buena advertencia para nuestra iglesia, que en España somos una iglesia más o menos grande, que tiene un pasado bastante importante, muchos puntos de misión que se han abierto partiendo de nuestra iglesia, y que ahora debemos hacer también esta lectura. ¿Estamos vivos o estamos muertos? La advertencia va en esta línea, dice en el versículo 2. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios.
hazte vigilante. Trata de ver lo que está a punto de morir por falta de vida, por falta de espíritu. El Señor dice, tus obras no acaban bien delante de Dios, no son completas para Él. Quizás hay falta de amor, hay falta de búsqueda de la voluntad de Dios por lo que hay que hacer. Quizás están estructurados bien, siguen una inercia del pasado, pero les falta algo que el Señor lo está detectando y que los está denunciando por ello. Deben estudiar qué es lo que impide la comunión con Dios, qué es lo que impide que ellos no puedan crecer tal y como el Señor quiere. Les pide renovación espiritual. Lo externo no es suficiente. El nombre de que vives no vale. Además hay que vivir y reflejar el Espíritu de Dios. Por eso les dice, acuérdate pues de lo que has recibido, oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es un imperativo. Acuérdate pues, no es una opción. ¿Qué has recibido y cómo lo has recibido? ¿De dónde viene el nombre que tienes? Esa fama que tienes. ¿Qué fuiste en el pasado y por qué? La verdad que es un llamamiento que debemos hacerlo nuestro, como decía antes, en nuestra propia iglesia. Una iglesia que hablamos viene desde hace 150 años y que tiene un lugar importante en la historia del mundo evangélico, sí, pero tiene también un lugar importante a día de hoy. Ahora el aviso es acuérdate, pero no solo que hagas un homenaje, eso se nos da bastante bien, montar el aniversario, número que sea, y preparar una celebración, en especial si tiene comida. Bueno, en estas épocas del COVID es todo mucho más complicado. Acuérdate, va mucho más allá a hacer un homenaje. Guárdalo, asimílalo, incorpóralo a tu vida, a lo que tú vas a hacer, a tus proyectos. El recuerdo te debe llevar a una primera opción. Guárdalo. ¿Qué es lo que te falta que antes tenías? Y cuando lo identifiques, dice el texto, arrepiéntete, cambia de lo que estás haciendo, cambia los propósitos, actúa genuinamente con tu compromiso actual y no solo recuerdes tu fama o tu pasado. Ahora te está pidiendo cuentas a ti y me las está pidiendo a mí. Dice el texto, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Muchos dudan si esto es un adelanto de la segunda venida o está hablando del momento actual que está viviendo la iglesia de Sardis. Yo ya sabéis que lo que entiendo es que el texto en primer lugar aquí nos está hablando de lo que en Apocalipsis se llama las cosas que son. Es decir, está directamente hablando de una problemática que tenía Sardis, pero de esa problemática y de esa enseñanza nosotros debemos tomar nota y aplicarlo en nuestras vidas. Lo que les está diciendo les presenta la figura de como ladrón. Lo hemos leído varias veces en el texto bíblico. Nos habla de sorpresa, de algo inesperado, de que llega cuando tú no lo esperas, que no tienes tiempo para esperar una nueva preparación, una nueva restauración lenta, sino que va a llegar antes de lo que te esperabas. No hay un lugar para más retraso. Hay que poner fin a una situación de falta de espiritualidad, tanto personal como en la iglesia, e ir en la dirección de Dios. Estamos ante una advertencia para la iglesia y por consiguiente para cada uno de nosotros. Debemos continuar en la búsqueda de santidad personal y esto debe ser inmediato. No sabemos cuándo nos llegará el juicio, ni como iglesia ni como individuos. Después de todo lo que hemos visto y siguiendo esta estructura que hemos estado viendo, ahora lo que vienen son los elogios, en el cual dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Fijaros que el Señor siempre tiene un remanente, unas pocas personas, ya que normalmente Él hará su plan a través de ellos. Personas que el Señor las llama dignas, que no son dignas por ellas mismas, sino que el Señor las coloca así. Y entendemos lo que significa no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. La santidad del creyente es algo irrenunciable y el Señor nuevamente lo elogia y lo demanda del creyente.
Ante eso hace la apelación y la promesa, versículo 5, el vencedor será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vuelve a nombrar al vencedor del que ya hemos estado hablando en los otros mensajes, aquel que alcanza la victoria en la fe y en la obediencia a nuestro Señor. Ahora el énfasis es que será vestido o revestido por el Señor, y la promesa tiene que ver con una vida gloriosa en plena comunión. Las vestiduras blancas de las que hablamos antes es el Señor quien ahora las provee y nos habla de una seguridad en la salvación eterna. No borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre, dice el texto, que no deja de ser una promesa que ya hizo nuestro Señor Jesús en Mateo 10:32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar significa decir lo mismo, estar de acuerdo. Podríamos decir que es hacer una plena identificación con Cristo delante de los hombres. Pero no es una simple enunciación de doctrinas, no es simplemente saberse un catecismo o frases hechas, que nosotros los protestantes también tenemos nuestras frases que decimos constantemente y nos las creemos. Implica una vida de identificación con el Señor Jesús. Piensa lo que les acusa al principio, que tienes nombre de que vives y estás muerto, por lo que confesar a Jesucristo es mucho más que tener fama, es mucho más que tener una tradición y es mucho más incluso de tener cierta fidelidad a la Iglesia. Se nos habla de vidas de identificación plena con nuestro Señor y la consecuencia será cosas visibles que hagamos y otras cosas que solo quedarán entre el Padre y nosotros. Acabamos con esa frase que siempre viene en estos mensajes: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, que como ya hemos dicho en otras ocasiones, el mensaje es para las iglesias, pero demanda una respuesta tuya y mía, una respuesta del individuo. La fama y vivir del pasado no lo es todo ni garantiza nada. Me recuerda a esa frase que viene cuando vas a hacer inversiones, en las que dice: rentabilidades pasadas no garantizan beneficios futuros. Lo mismo sucede con nuestra vida. Fomentemos ser parte de ese remanente con nuestras vidas, buscando la santidad del Señor cada día. Que Él te ayude en ese camino que tenemos por delante y te bendiga en esta semana.